Muy buenas noches, queridos, estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra última sesión de clase al curso gratuito de Inglés Básico A2. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra última sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho, número 528, para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que ya contamos con más de 20 cursos gratuitos habilitados para el mes de febrero. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas. Estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa. Soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es la maestra Andrea. Recuerde que es nuestra última sesión de clase. Por favor, les recomiendo que se queden hasta que finalice, porque el día de hoy estaré dando algunas indicaciones del examen y del certificado. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra última sesión de clase. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Inglés Básico A2 a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de clase. Para empezar nuestra última sesión, nuestra noche, nuestro fin de semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. Amén a todos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de clase. Muy bien, estimada Erenia. Estaré enviando
el enlace del curso de inglés intermedio B1 a su grupo, ¿sí? Para que se puedan unir. Muy buenas noches, Dianita, ¿cómo estás? Amén, Dianita, amén a todos. Muy bien, le daremos pase a la maestra Andrea para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, maestra Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, le cedo el espacio, por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Muchas gracias, señorita. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida en nombre de la institución El Tecnológico. Recuerden que estamos llevando el curso de inglés básico A2, ¿ok? Y hoy día es nuestra última sesión de clases, ojito. Hoy día es la sesión número 4. El día de hoy terminamos el curso de inglés básico A2. ¿Ok? Vamos a ver aquí el temario. El día de hoy vamos a ver el tema de Simple Past. ¿Ok? En nuestra última sesión de inglés básico A2, vamos a ver el tema de Simple Past. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar sobre el pasado, ojito. Ok, como siempre se les recomienda a cada uno de ustedes ingresar a la hora, ¿no? Para no perdernos nada de la explicación, de los ejercicios, para así entender lo mejor posible. Lo mismo recuerden que la participación nosotros lo podemos hacer a través del chat. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Como siempre, el desarrollo de nuestras clases se va a hacer primero una pequeña introducción, conceptos, ejercicios y para finalizar vamos a terminar con el feedback en el cual lo hacemos en el quiz y es un repasito de la clase. ¿Ok? Muy bien, entonces como vamos a hablar nosotros del pasado simple, nosotros debemos conocer los verbos en pasado. Pero estos verbos se dividen en dos. Tenemos dos categorías. Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Presten atención. Primero nosotros vamos a ver los verbos regulares, ¿ok? Vamos a hablar sobre los verbos regulares. ¿Qué nos dicen los verbos regulares? Ojito, presten atención acá. Nuestros verbos regulares, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Por qué le decimos que son regulares? Estos de acá mantienen una base en todos ellos. Y solamente para que se convierta en pasado, ojito, nosotros vamos a adicionar a ese verbo el término ed, ojito. Nosotros aumentando el término ed al verbo, ese verbo ya se va a convertir en pasado. Ahorita vamos a explicarlo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el verbo jugar, ¿ok? Como le indica acá en la imagen, tenemos el verbo jugar, ¿ok? Y hablamos del verbo play. Para pasado, ¿qué cosa nosotros vamos a agregar? ¿Qué cosa vamos a adicionar? Solamente agregamos en la parte finalcita el ed, ojito. Agregamos el ed y ese verbo ya está en pasado, ¿ok? Ese verbo ya está en tiempo pasado. Si acá en presente era play, en pasado será played. ¿Ok? De esa manera, recuerden, los verbos regulares van a tener una característica en común en todos ellos, ojitos. ¿Y cómo identificamos? Los verbos regulares son aquellos que acaban en ed, ojitos. Son aquellos que acaban en ed, como estamos viendo ahorita en la pantalla. Continuamos, vamos con otro verbito. Por ejemplo, acá tenemos el verbo de bailar, ¿ok? Sabemos que el verbo bailar en el tiempo presente, ojito, es dance, ¿no? Acá tenemos el verbo bailar, dance. Para pasado, como les solía diciendo, para que sea pasado, solamente nosotros, ojito, agregamos el sufijo ed y nuestro verbo ya está en tiempo pasado.
Entonces, en presente es dance, en pasado es danced. ¿Ok? De esa manera, recuerden, la característica de un verbo en pasado es que va a terminar en ed. ¿Ok? Continuamos. Acá tenemos otro verbo. Acá tenemos el verbo de trabajar. ¿Ok? Sabemos que el verbo trabajar en el tiempo presente es work. ¿Ok? Work. Trabajar. Para pasado, ¿nosotros qué vamos a hacer? Agregamos el ed en la parte finalcita y nuestro verbo ya está en tiempo pasado. En presente será work, en pasado será worked. ¿Ok? De esa manera, esa es la característica principal de los verbos regulares. Vamos con otro verbito. Acá tenemos nosotros el verbo de pintar, ¿ok? Nosotros sabemos que el verbo pintar, ojito, es paint. ¿Ok? Acá tenemos nosotros el verbo pintar. Para que sea en pasado, ¿qué vamos a agregar nosotros? Ed, ¿ok? Agregamos el ed en la parte final y ya está listo nuestro verbo en tiempo pasado. Acá tenemos nuestro verbo pintar en pasado, ¿ok? De esa manera. Ahora vamos con otro verbito. Acá tenemos el verbo de cocinar, ¿ok? Verbo cocinar, que nosotros sabemos que en el tiempo presente es cook, ¿ok? Cook, cocinar. Para volverlo en tiempo pasado, ojito, nosotros vamos a agregar el ed en la parte final, ¿ok? Lo colocamos en la parte final y ya tenemos listo nuestro verbo cook en tiempo pasado, ¿ok? De esa manera. Ahora vamos, por ejemplo, tenemos lo que es el cry, ¿ok? Sabemos que cry es llorar, ¿ok? Pero si se dan cuenta, ¿qué pasó acá, ojito? El verbo cry, cuando estamos hablando nosotros en el tiempo presente, acaba en Y, ¿verdad? Muy bien, ¿qué va a pasar con esta Y? Para tiempo pasado, esa Y lo vamos a cambiar, ojito. Lo reemplazamos. ¿Por quién vamos a reemplazar? Por la I, ojito. Entonces recuerden, si tenemos cualquier verbito regular que acabe en Y, nosotros desaparecemos ese Y, lo eliminamos. ¿Con qué lo reemplazamos? Con la I. Y como les decía anteriormente, adicionamos el ed y ya tenemos listo nuestro verbo en tiempo pasado. Tenemos cry, cried. ¿Ok? De esa manera. Lo mismo, por ejemplo, yo les había mencionado, ¿no? Acá hablamos del verbo study, ¿no? El verbo estudiar. Study, acá también cumple ese casito. Study, ¿en qué cosa acaba? En Y, ¿verdad? Para tiempo pasado, ¿qué vamos a hacer, ojito? Ese Y lo desaparecemos, lo eliminamos, ojito. ¿Por qué? Para reemplazar con la I, ¿ok? Con la I. Ponemos ahí nuestra I y después adicionamos en la parte final el ed, ¿ok? Y ya tenemos listo nuestro verbo en tiempo pasado. Si en presente es studying, en pasado será studied, ¿ok? De esa manera. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los verbos irregulares. Presten atención, por favor. ¿Ok? Los verbos irregulares son los que cambian totalmente su escritura, ojito, ¿ok? Solamente unos pocos casos se va a mantener, unos cuantitos, pero son muy poquitos, pero en la mayoría va a cambiar totalmente su escritura y también su pronunciación. En acá no va a haber algo que los caracterice, porque todos van a ser distintos, ojito, ese hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Cuando nosotros vamos a hablar de los verbos irregulares, estos de acá, son pocos, ¿ok? Son pocos. Los que tenemos más, en más cantidad, son los verbos regulares, ¿ok? Entonces, recomendación acá, ojito. ¿Qué cosa nosotros debemos aprender? Los verbos irregulares, ya que estos son en menor cantidad. Los verbos regulares son un montón, casi son el quíntuple de los irregulares. Entonces, recomendación, nosotros tenemos que aprender esto de acá. Si nosotros ya reconocemos cuáles son los irregulares, fácil va a ser reconocer los regulares. ¿Ok? Incluso podemos reconocer los regulares porque caben en ed, ¿verdad? Ya lo mismo. Recuerden que acá en los verbos irregulares cambian totalmente
su escritura, su pronunciación. No hay una característica que los agrupe, ojitos. Son distintos acá. ¿Ok? Muy poquitos se mantienen igual. Pero si es que se mantienen, su pronunciación es distinta. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, acá. Acá nosotros tenemos el verbo de leer, ojito. Tenemos el verbo leer. El verbo leer en tiempo presente sabemos que es read. Para pasado, ojito, para pasado se escribe igualito, pero ojito acá. Se escribe igualito, pero la pronunciación es distinta. Acá la pronunciación es read. Ojo, acá es read. ¿Ok? En tiempo presente es read. ¿Ok? En pasado es read. Si se dan cuenta acá, la diferencia que está, como yo sé mis cuándo es presente, cuándo es pasado. Ojito, acá hay que prestar atención a la pronunciación, como les había indicado en un inicio. En este caso no hay una característica de repente en los irregulares para reconocerlo, sino hay que prestarle un poquito más de atención a la pronunciación o cómo están escritos, ¿ok? Entonces recordemos acá que el verbo leer, tanto en el tiempo presente como tenemos acá, presente como pasado, la escritura es exactamente lo mismo. Pero ¿qué cosa varía? La pronunciación. En presente es read, en pasado es read. ¿Ok? Eso mucho cuidado. Continuamos. ¿Ok? Presten atención. Otros acá vemos nuestros verbos a simple vista. Son totalmente distintos, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, recordemos acácito que nosotros estamos hablando del tiempo. Ok, me mencionan, por favor, qué verbo quieren saber, ¿ok? ¿Cuál de los verbitos quieren saber exactamente? ¿Ok? Me mencionan por el chat. A ver, acá continuamos. Ahora vamos a hablar del verbo correr, ¿ok? El verbo correr. Muy bien. Acá sí nosotros sabemos que el verbo correr en tiempo presente es run, ¿ok? Run, de esa manera. En pasado, ojito, acá vemos que su escritura es totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, para este caso del pasado, ojito, nosotros, como vemos acá una A, vamos a abrir un poquito más la boquita, ¿ok? Entonces, aquí es run. Abrimos un poco más. Esta es la primera que acácito tenemos, la primerita de acácito, ojito. Esta es como una A corta, corta, run, así cortito, run. En cambio de acá, la segundita, esta dura más, run, ¿ok? El otro es run, el otro es run. La diferencia está en la duración, ojito. ¿Ok? Muy bien, continuamos acá. Vamos ahora con el verbo ir, ¿ok? El verbo ir en el tiempo presente, acá nosotros tenemos, es go, go, ir. En pasado, el verbo ir, totalmente su escritura es diferente, ¿verdad? En pasado es went, went, ¿ok? En presente, go, go, ¿ok? Go. Acá en pasado sí es igualito, tal como lo estamos viendo. Went, went, ¿ok? Vamos con el siguiente. Acá vamos a hablar ahora nosotros del verbo escribir, ¿ok? El verbo escribir en el tiempo pasado, nosotros sabemos que es write, ¿verdad? Write. En pasado la escritura es distinto, ¿ok? Aquí es wrote, wrote. Presente, write. Pasado, wrote, ¿ok? De esa manera. Vamos ahora con otro. Vamos a ir acá con el verbo de comer, ojito. El verbo comer en el tiempo presente es eat, eat. En pasado es ate, ate, ¿ok? Presente es eat, pasado, ate, ¿ok? De esa manera. Entonces recordemos acá. Se darán cuenta que en el irregular se dan cuenta su escritura es totalmente distinto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aprender los irregulares, ¿ok? Porque los regulares facilita identificar, ¿verdad? Todos acaban en ed.
Acá no tenemos eso en irregular. ¿Ok? Entonces, a continuación, vamos a practicar los verbitos. Ajá, muy bien. Voy a explicar de nuevo, ¿ok? Ok, repíteme. ¿Cómo reconozco los verbos? Recuerden que hemos hablado al inicio de los verbos, ¿verdad? De los verbos regulares. ¿Cómo identifico que estén pasados, mis? Acá, presten atención. Habíamos dicho que para que un verbo se vuelva en pasado y es regular, ojito, acaba en ed. Nosotros vemos un verbito que acabe en ed, nosotros ya sabemos que está en pasado y es un verbo regular, ¿ok? De esta manera nosotros vamos a reconocer los verbos regulares, ojito, ¿ok? De esa manera. Ok, y para los irregulares, mis, ¿cómo hacemos, ojito? Recuerden que para los irregulares, estos sí, sí o sí, los irregulares, obligados, estos de acá, sí tenemos que memorizarlo, ojito. Esto sí, este de acá, vuelvo a repetir, esto de acá, los verbos irregulares, acá vamos a hacer un esfuerzo adicional para memorizarnos su escritura, cómo es más que todo, ¿no? Como ya les venía indicando, los irregulares, ¿qué pasó acásito? Los irregulares son totalmente variados su escritura. No hay alguito, no hay un sufijo, no hay palabritas en común, ojo, son totalmente distintos. Entonces, ¿qué queda acá? Aprenderse los irregulares. Acá no hay una manera de repente cómo identificarlos, a diferencia de los regulares, ¿verdad? ¿Se dan cuenta acá? Acá nosotros tenemos nuestros verbos regulares. Absolutamente todos los verbos regulares van a acabar en ed. Sabemos que está en tiempo pasado y es un regular. De esa manera podemos identificar que es un verbo en pasado y que es regular. De esa manera. Esto sí podemos identificar porque todos tienen una característica en común. ¿Y cuál es? Que acaben ed. Pero en los irregulares eso no pasa. Entonces, ahí sí nosotros vamos a tener que estudiar un poquito más, hacer el esfuerzo de aprendernos quiénes son irregulares. ¿Ok? Pero recuerden, ahorita estamos viendo los verbos más usados. Van a ver que ahorita, poquitito a poquito, los verbos que vamos a aprender ahorita se les va a quedar, porque son usualmente los que más se utilizan. ¿Ok? Poco a poco. Ok, muy bien. Entonces, primero vamos a comenzar acasito con nuestros verbos que están, bueno, que son verbos regulares, ¿no? Vamos a comenzar con estos de acasito. A ver, muy bien. Vamos a comenzar, ¿ok? A ver, yo les pregunto a ustedes, queridos participantes, a ver, en este caso, ¿cómo era el verbo bailar en tiempo pasado? A ver, recordemos que este era un verbo regular, ¿verdad? Era fácil identificarlo. Y vamos a agregar nomás nosotros ed, ¿verdad? Entonces, a ver, me comentan, ¿cómo es el verbo dance en tiempo pasado? Ajá, muy bien. Ajá, muy bien, excelente, ajá, muy bien. Hablamos de dance, ¿verdad? Muy bien. Y Miss, dance, ¿qué tipo de verbo es? Como preguntan en el chat, ¿ok? El verbo dance es un verbo regular, porque acaba este en ed, ¿ok? Muy bien, entonces continuamos con el siguiente verbo. A ver, ¿cómo es el verbo play en tiempo pasado? A ver, ustedes me comentan lo mismo. A ver, ¿cómo es el verbo play en tiempo pasado? A ver, me comentan por favor por el chat cómo es el verbo play en tiempo pasado. Ya, muy bien, no escribimos lo mismo play, pero ¿qué cosa vamos a adicionar? Ed, ¿verdad? Muy bien, sería played, ¿ok? Lo mismo acá, ojito. Nuestro verbo played, sabemos que es regular, ¿por qué? Porque acaba en ed, ¿ok? De esa manera reconocemos que nuestro verbo está en pasado y que es regular, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Ahora vamos con el verbo trabajar, ¿ok? Con el verbo work. A ver, el verbo work, ¿cómo es en el tiempo pasado? A ver, ustedes me comentan, por favor, por el chat del Meet. A ver, primero ponemos work, ¿verdad? Muy bien. Sabemos que el verbo work es un verbo regular, ¿verdad? Entonces adicionamos la ed. Y listo, ya tenemos ya. Recuerden acasito que esa ed indica que es un verbo en pasado, pero regular, ojito, ¿ok? Regular.
Muy bien. Continuamos con el siguiente. A ver cómo es el verbo pintar en tiempo pasado. A ver cómo es el verbo pintar en tiempo pasado. Recordemos que el verbo pintar también es regular, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo sería nuestro verbo pintar en tiempo pasado? Ajá, a ver, pintar. Ponemos primero el verbito, ¿verdad? Muy bien, ahí este color no se nota. Ya, ponemos el verbo pintar. ¿Qué más? Como está en tiempo pasado, adicionamos ed. Muy bien, recuerden, tiene que estar así. Recuerden que esa ed significa pasado, pero es un verbo regular, ¿ok? Muy bien. Continuamos. Vamos con el siguiente. Acá tenemos el verbo cocinar. A ver, ustedes me mencionan cómo es el verbo cook en tiempo pasado. A ver, ustedes me comentan por el chat cómo es el verbo cocinar en tiempo pasado. A ver, ¿cómo nos quedaría? Ajá, muy bien, ¿no? Recordemos que el verbo cocinar es cook, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahí tenemos nuestro verbito cook. Pero recuerden que para que sea pasado, ¿qué agregamos? Ed, ¿verdad? Muy bien, entonces nos quedaría así. Ok, continuamos. Vamos ahora con el verbo de llorar, pero en el tiempo pasado. Ok, recordemos que llorar también es un verbo regular, ¿ok? Y recuerden, el verbo cry es regular. Muy bien, ¿no? Acá ponemos. Recuerden que en este caso, como cry acaba con Y, reemplazamos con I, ¿verdad? Muy bien, lo hacemos ese cambio y después al finalcito adicionamos la ed, ¿ok? Muy bien, de esa manera. ¿Ok? Continuamos con los siguientes verbos. Acabamos con el verbo estudiar. A ver, ustedes me comentan cómo es el verbo estudiar en tiempo pasado. A ver, ustedes me comentan por el chat cómo es nuestro verbo estudiar en el tiempo pasado. Ajá, muy bien. Excelente. Acá tenemos nuestro verbo study, ¿verdad? Pero como acaba con Y, esa Y la desaparecemos y le ponemos una I. Y como es un verbo regular, le adicionamos la ed, ¿ok? Muy bien, de esa manera, ¿ok? Excelente. Continuamos con el siguiente. Acá vamos a hablar del verbo wash, ¿ok? El verbo wash también es regular, ojito, ¿ok? El verbo wash. Entonces, ¿cómo nos quedaría para tiempo pasado? A ver, acá tenemos el verbo wash. Vuelvo a repetir, también es regular. ¿Cómo lo convertimos a pasado entonces? ¿Cómo nos quedaría? Muy bien, excelente. Nos queda así, ¿no? Le aumentamos la ed, ¿ok? De esa manera. ¿Ok? Continuamos. Ahora vamos con el verbo de leer, ¿ok? Vamos con el verbo leer. A ver, ¿cómo es el verbo leer en tiempo pasado? A ver, acá era la única excepción, ¿no? Acá sí es igualito a la escritura, ¿verdad? Tanto en presente, en pasado, en futuro, en todos los tiempos de escritura es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solamente cuál era la diferencia en la pronunciación, ¿verdad? Muy bien, entonces recuerden que acácito se va a leer red, ¿ok? Como el color, red, ¿ok? Muy bien, recuerden que en tiempo presente es read, en pasado es red, ¿ok? Muy bien, continuamos. Ahora vamos con el verbo correr, ¿ok? En tiempo pasado, recordemos que este caso correr es un verbo irregular, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería en pasado? Ajá, muy bien. Acá tenemos lo que es run, ¿ok? Muy bien. Continuamos acá, vamos con los siguientes verbos, ¿ok? ¿Cómo es el verbo go, ¿ok? En tiempo pasado, ¿ok? Go es en presente, ¿verdad? Para pasado cambiaba totalmente su escritura, ¿verdad? A ver, de repente algunos se acuerdan cómo se escribía en tiempo pasado. Ajá, muy bien. Went. Excelente. Went.
Muy bien, vamos con el siguiente. Ok, vamos con el verbo escribir en tiempo en pasado, porque sabemos que en presente es write, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es en el tiempo pasado? A ver, tiempo pasado, ¿cómo era? ¿Alguien se acuerda? A ver, me comenta, por favor, por el chat. Ajá, muy bien, es road, ¿ok? Road, ¿ok? De esa manera. Ok, me preguntan de repente, Miss, ¿cómo se pronuncia en cada caso? En algunos vamos a tener muchas excepciones, entonces sugerencia, de repente ustedes están teniendo muchas dudas, de repente muchas palabritas, la recomendación es que ustedes vayan a un diccionario, ¿ok? A ver, por ejemplo, acásito les voy a recomendar el que yo uso bastante, es este de acá, el Word Reference. Ok, a ver que nos cargue. Utilizo acá, ustedes van a buscar en internet Word Reference, es el primerito que les sale, este es un buen diccionario. Tú y por ejemplo, ¿no? Ahí le escribimos ya de repente el verbo read. Que por ejemplo, uy, ten sinónimos. A ver, cambiamos English, Spanish. Ya. Muy bien, nosotros buscamos cualquier palabrita que nosotros queramos saber cómo se pronuncia, para eso están los diccionarios, ¿verdad? Entonces, acá sí, nosotros buscamos y vamos a hacerle suma acá. Presten atención. Acá sí, nosotros tenemos los fonemas. En la partecita de acá abajito nos va a indicar cómo se pronuncia ese fonema, cómo se pronuncia esa palabra. Porque recuerden, cuando hablamos del inglés tenemos prácticamente dos maneras de decirlo, ¿no? Podemos tenerlo el inglés americano o el británico, ¿no? Y dependiendo de eso también su pronunciación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos el verbo leer y ahí sí nos indica que se lee read. Justo ahí sí nos indica. Aquí está entre palitos, ¿ok? Ahí nos indica cómo se lee esa palabra, cómo se pronuncia, ¿ok? Y lo mismo que les había mencionado acá dice, el verbo en pasado se lee read, lo que les mencionaba a ustedes. Entonces, cuando ustedes tengan duda de cómo se pronuncia una palabra, de repente hay dudas, o de repente no están seguros si han escuchado bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a un diccionario, ¿ok? Igual, por si acasito, voy a pegarles el enlace de este diccionario, ¿ok? Al chat del Meet. Recuerden que aquí este diccionario es muy bueno en la parte de que, porque recuerden que en la anterior clase hicimos, ¿verdad? De Water, ¿recuerdan? Hemos hablado de Water. A ver, ¿dónde está? ¿Ok? Habíamos aprendido Water, ¿verdad? A ver, los que estábamos ayer atentos en clase, a ver, ¿cuáles eran los dos significados de Water? A ver, ¿me pueden mencionar alguien de repente por el chat que se acuerden? ¿Cuáles eran los significados que podía tener Water? Ya, ¿no? El primero, el que todos conocemos, sabemos que es agua, ¿verdad? Muy bien. El segundo, que era como verbo, ojito. Como verbo, ¿qué cosa podía significar, Water? Ajá, muy bien. Regar. ¿Ok? De esa manera. Entonces, el enlace que les he pasado de este diccionario, acá les muestra todos los significados que puede tener esa palabra, ya sea como sustantivo, como verbo, como adjetivo. Les muestra todos los contextos, incluso les da ejemplitos. Entonces, yo les recomiendo a ustedes bastante utilizar este tipo de diccionario, porque sí lo tiene la traducción a casito, pero ¿qué más? Por ejemplo, acá cuando hablamos de read, nos dice que es el verbo, ¿no? El verbo leer. Pero ¿qué más? Por ejemplo, puede haber de este mismo read variaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos leer en voz alta. Nos da acá ejemplos o en los casos que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, lo mismo con book pasa lo mismo. La buscamos. Lo mismo acá. En book, acá, acácito nos muestra primero qué cosa. Nos muestra casito la palabra book, cómo se pronuncia, ¿ok? Y después todos los significados que puede tener book. Por ejemplo, acá nos dice que puede ser libro, guía, puede ser reservar, puede ser fichar a, pero dependiendo los casos. Entonces, el diccionario es muy amplio porque no solamente se queda un significado como el Google Traductor que usualmente usamos, ¿verdad? No. Acá nos muestra todos los casos que podría tener esa palabra, ese significado. Incluso nos da ejemplos y eso nos ayuda mucho mejor a entender. Incluso acá, por ejemplo, nos puede decir, ¿no? Que a veces el book puede ser informal, que se puede utilizar para reserva, como verbo, o también cuando hablamos, por ejemplo, del oficio del policía, ¿no? Quien ahí cambiaba a fichar a.
Entonces, este diccionario es muy bonito, es muy amplio porque les muestra todos los significados, hay ejemplos, tenemos la traducción y la pronunciación. Incluso acá tenemos el speaker, ¿ok? Tenemos los altavoces, nosotros le hacemos play y también le emite el sonido. Por ejemplo, de repente no estamos pudiendo leer los fonemas, entonces utilizamos el speaker y nos va a decir cómo suena, ¿ok? Recuerden, a veces pasa, ¿no? No podemos leer los fonemas, entonces utilizamos el speaker, que prácticamente ahí lo dice todo. Entonces, recomendación, ustedes buscan cualquier cosita, cualquier palabrita, no solamente se queden con el primer significado que encuentren, siempre hay que buscar un poquito más, ¿ok? Por ejemplo, aquí en Book hemos aprendido que es libro y reservar, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces recuerden, de esa manera también nosotros podemos seguir practicando. Ok, entonces ahora sí continuamos acá con lo que son nuestros verbitos. Que hicimos la práctica. Entonces vamos a casito, presten atención. Recuerden, nosotros en todo lo que va a ser el inglés, siempre vamos a trabajar con los pronombres personales, ¿ok? Nosotros ya conocemos que está el I, you, she, he, it. En plural también tenemos al you, we y they, ¿ok? Oye, siempre. Pero presten atención, acá vamos a hablar de la estructura, ¿ok? Pero antes de eso vamos a definir un poquitito qué es el pasado simple, ¿ok? Recuerden, cuando vamos a hablar del pasado simple, son aquellas acciones que ya pasaron, ¿ok? Que ya sucedieron ya. Recuerden que nosotros no podemos volver al pasado, ¿ok? Muy bien, entonces recuerden que cuando vamos a hablar del pasado, nosotros vamos a necesitar tres cosas fundamentales, ¿ok? ¿Y cuáles son? Primero vamos a necesitar un sujeto que realice la acción. ¿Qué más? Vamos a necesitar nuestro verbo en pasado. Por eso hemos aprendido los verbos, ¿ok? Recuerden acá. Si hablamos del pasado, utilizamos verbos en pasado, ¿ok? ¿Qué más? Y por último, vamos a utilizar el complemento, que viene a ser la información adicional que nosotros vamos a agregar, ¿ok? Recuerden, tiene esas tres partecitas, pero principalmente, ¿qué cosa no nos tenemos que olvidar? Acasito, los verbos en pasado. Recuerden que si no utilizamos verbos en pasado, no vamos a poder de repente de alguna manera explicar, ¿ok? Que esa acción fue ya realizada, ¿verdad? Entonces recuerden, si hablamos del pasado, utilizamos verbos en pasado, ¿ok? Esa es la reglita. Eso no hay que olvidarnos. Ok, entonces comenzamos aquí. A ver, antes de comenzar con esto, voy a explicarles algo más. A ver, uy, ese color no, blanquito, blanquito. A ver, ya muy bien. Presten atención. Cuando nosotros vamos a utilizar nuestro verbo en pasado, ya sea cual sea el verbo, o digo, cualquiera que utilicemos, regular o irregular, presten atención. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el verbo played, ¿ok? Uy, verbo play. ¿Qué va a pasar con este verbo play? Ojo, acá presten atención. Para todos los pronombres personales, para todas las personas, ojito, absolutamente todos van a trabajar con el verbo play. Todas las personitas, ojito. Ya sea primera, segunda, tercera persona, singular, plural, cuales sea, todos van a trabajar con el verbo play. Eso es lo bonito del pasado. Acá no sufrimos, no nos dificultamos de repente si se agrega algo, si se quita algo. No, no, no. Aquí para absolutamente todos, todas las personitas que nosotros ya conocemos, todos van a trabajar con ese verbo en pasado, ojito. ¿Ok? Todititos. Para no ver que para uno va a haber una regla especial, para el otro no. No, no, no. Acá todos van a trabajar con ese verbo en pasado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, va a ser las conjugaciones van a ser así. I played, ¿ok? Con you. You played. She played. He played. It played. We play. They play. Absolutamente todas las personas que nosotros conozcamos, pronombres personales, ya seamos, veamos, nombres, ¿ok? Miembros de la familia, profesiones, cualquiera sea, todos van a trabajar con el verbo en pasado, ojito, recuerden. Todos van a trabajar con el verbo en pasado. Eso es lo bonito del pasado. Solamente qué cosas se van a mover, presten atención. Lo único que cambia es el sujeto. Solamente ellos van a cambiar. Después todas nuestras oraciones en la parte del verbo y el complemento se van a mantener exactamente igual. Solamente van a cambiar el sujeto. ¿Ok?
Miren, presten atención. Por ejemplo, si hablamos del verbo comer en tiempo pasado, que viene a ser eat, ¿ok? Miren, presten atención. ¿Se dan cuenta, casito? Analizamos, vemos. La estructura en ambos es igualito, mira, casi igualito. Igualito. ¿Qué cosa nomás ha cambiado? El sujeto. Eso es lo bonito del pasado. Solamente cambia el sujeto. Porque el verbo en pasado para todos se aplica. Para todos absolutamente. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces, el truquito, ¿qué cosa está para aprender el pasado? Saber el verbo en pasado. Nada más. Porque si se dan cuenta, mantiene lo mismo. ¿Qué cosa nada más cambia? El sujeto. Nada más. ¿Ok? Entonces, si hablamos, por ejemplo, yo comí chocolate, es algo que ya se realizó, ¿verdad? Entonces sería I ate chocolate. Tú comiste chocolate. You ate chocolate. ¿Ok? Se dan cuenta de esa manera. Por ejemplo, ahora vamos del verbo escribir, pero en tiempo pasado. Lo mismo casi analizamos, vemos. ¿Se dan cuenta? Acá sí, toda esta estructura es igualito. ¿Qué cosa nomás cambia? El sujeto, eso nomás gira. Cambia. Recuerden que el truquito en qué cosa está, que nosotros debemos saber escribir el verbito en pasado. Ahí está el truquito, ¿ok? Y recuerden, la estructura es sujeto, verbo en pasado y por último es el complemento de esa manera. Ajá, muy bien. Exacto, pero por ejemplo, si nosotros hablamos, presten atención, aquí estamos hablando de los otros verbos, porque recuerden, si nosotros hablamos del verbo to be es distinto, ¿verdad? Recuerden que el verbo to be es ser o estar, ¿ok? Eso es muy distinto. Entonces, por ejemplo, recuerden acá, ¿a quiénes conocemos como verbo to be? Repasando, ¿ok? Repasando. Verbo to be, ¿ok? Acá vamos a hablar de los otros verbos. Presten atención porque no es lo mismo. Ojo, no es lo mismo, pero vamos a explicar acá. Recuerden, verbo to be. ¿Qué cosa viene a ser en español? Viene a ser el ser o estar. ¿Ok? Conjugado en las distintas personas. Yo soy, tú eres, tú estás. ¿Ok? En el inglés sabemos que es el am, coma, is, coma, are. Pero recuerden que el verbo to be solamente significa ser o estar. Ojo. Cuando hablamos de los otros verbos, son aquellos que no pertenecen acá arriba. Por ejemplo, acá puede estar dormir, comer, bailar, besar, enamorarse. Todos aquellos verbos que no sean ser o estar. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. Acá hablamos de los otros verbos, ojito, que no es lo mismo, es distinto, ¿verdad? Cada uno tiene sus reglitas. ¿Ok? Entonces acá vamos a poner algunos ejemplos. Play, dance, read, etc. ¿Ok? Los otros. Vuelvo a explicar acá, ojito. Recuerden que solamente el verbo to be son ser o estar, nada más. Cuando hablamos de los otros verbos son aquellos que no sean los que están arriba. Puede ser comer, bailar, dormir, cualquiera, menos ser o estar. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, muy bien, continuamos acácito. Cuando hablamos en el tiempo presente, ¿ok? Pero acá, ojito, del verbo to be, ¿ok? ¿Quiénes están ahí? Va a estar el am, va a estar el is y va a estar del are, ¿ok? Ellos también tienen su pasado. Acá sí. Ok, vamos a ponerle acá paz. Muy bien, en este caso vamos a tener lo que es el was y el were. Ok, muy bien, ¿cómo corresponde? De la siguiente manera. Ok, el am, ok, está en tiempo presente. Para pasado va a ser was. El is, para tiempo pasado, va a ser was. Y el were, ok, o el, digo, el are, para pasado va a ser were. Así queda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si en presente, pues es yo soy, en pasado será yo era, ¿verdad? Entonces, de esa manera trabaja. Pero recuerden, el verbo to be con los otros verbos no son iguales, son distintos, ya que cada uno cumple distinta función, ¿verdad? Entonces, no hay que confundir eso. Recuerden que el verbo to be
solamente se queda en ser o estar, ya sea en tiempo presente, pasado o futuro. Cuando hablamos de los otros verbos son aquellos que no sean ni ser o estar. Y ahí tenemos un montón, una infinidad de verbos. Recuerden que acá cuando hablamos de los otros verbos, acá tenemos infinito, ¿ok? No hay un número exacto de verbos, porque recuerden, los verbos incluso con el pasando del tiempo pueden crearse, aumentarse, ¿no? Por ejemplo, lo que últimamente utilizamos es el whatsappear, ¿verdad? Es un verbo moderno que antes de repente no se utilizaba. Entonces recuerden acá, nuestros verbos son infinitos. Cuando hablamos del verbo to be, solamente tenemos en el inglés el am, el is y el are. En tiempo presente, bueno, en español viene a ser ser o estar. Entonces recuerden, ahí están las diferencias, ¿ok? No hay que confundir esta partecita porque son distintos. Recuerden que cuando hemos hablado, por ejemplo, en tiempo presente, para este de acá tenía sus reglas de acácito, ¿no? Tenía sus reglas especiales, había para eso. Y lo mismo, estos de acá tienen otro tipo de reglas. Entonces, lo ideal para ustedes es saber diferenciarlos, ¿ok? No juntarlos todos en lo mismo, sino que son distintos. Los usos también son distintos, ¿para qué sirve también? Entonces, lo ideal es saber diferenciarlos, ¿ok? Muy bien, entonces recuerden, en tiempo presente el verbo to be es am, is, are. En pasado solamente vienen a ser dos, que viene a ser el was y el were. El was, ¿a quiénes abarca? Al am y al is, y el were solamente al are. De esa manera. ¿Ok? Pero recuerden, el verbo to be y los otros verbos son totalmente distintos. No hay que mezclarlo. Cada uno de ellos tiene sus reglas para que sirva. ¿Ok? Recuerden, ahorita estamos utilizando más que todos los otros verbos. ¿Ok? Estamos utilizando los otros verbos. No estén tan notando el tiempo de lo que es el verbo to be en pasado, porque ese de ahí todavía, hablando en reglas, tiene muchas más reglas. Tiene sus excepciones, sus cositas, entonces tocarlo a veces los dos al mismo tiempo puede generar confusión, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos aprendiendo los otros verbos que no sean ni ser o estar, ¿ok? Entonces recuerden, estamos aprendiendo, porque si lo junto los dos en un solo grupo, puede ser un poquito complicado a veces para el cerebro procesar. Porque cuando hablamos del wasware, tienen unas reglas especiales que supongo después van a avanzar ustedes en el curso de intermedio. Porque, a ver, les voy adelantando un poquito, porque no me entré al was y al were. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de deseos, ¿ok? Anhelos, sueños, para el was were tienen otras reglas especiales y son contradictorias con todo lo que hemos aprendido. Entonces, a veces explicarles eso un poquito les va a hacer dudar. Por eso no me metí tanto a ese tiempo. Entonces, recuerden, ahorita estamos aprendiendo principalmente los otros verbitos. Cuando entro al verbo to be en pasado, tiene una infinidad de reglas y sus usos. A veces es un poquito complicado de procesar todo al mismo tiempo, pero con que ustedes sepan que es distinto los otros verbos con el verbo to be, chévere, ¿ok? Muy bien, porque después van a haber deseos, anhelos y sueños. Uf, es una maravilla que te hace pensar mucho, ¿ok? Entonces recuerden, ahorita estamos hablando de los otros verbos, que no sean ni ser o estar, ¿ok? Muy bien, y recuerden acácito para hablar nosotros del pasado, recuerden debemos saber nuestros verbos en pasado, ¿ok? Y se dan cuenta acácito, toditito acácito es igual, acácito esta partecita que estamos subrayando. ¿Qué cosa no me cambia? El sujeto. Entonces recuerden, el truquito acá está en saber nuestro verbo en pasado, ¿ok? Recuerden, estamos sujeto, verbo en pasado y el complemento. A ver, presten atención. Recuerden que si estamos hablando nosotros de cito, esto ya no debe pasar. Ok, por ejemplo, acá voy a poner un ejemplito. Ya no va a pasar, por ejemplo, she played the guitar yesterday. Ok, yesterday es ayer. Ok, mira, presten atención. ¿Qué pasó acá, cito? Por ejemplo, nosotros nos hemos olvidado cómo se escribe un verbo en pasado. Recuerden, nos olvidamos cómo se escribe, ¿ok? De repente ni siquiera vemos al yesterday presente. Ojo, ya hacía. Por ejemplo, según nosotros nos hemos olvidado, ¿ok? Un ejemplito, nos hemos olvidado cómo era el verbo en pasado. Ojo, ya nos hemos olvidado cómo se escribe ese verbo en pasado, ya estamos cambiando el tiempo verbal de esa oración. Entonces, mucho cuidado con eso. Recuerden que si estamos hablando en pasado, tenemos que utilizar nuestros verbos en pasado, ojito, porque si nosotros ya nos hemos olvidado algo, nos comimos algo por ahí y hemos cambiado el tiempo verbal. ¿Ok? Entonces recuerden, más que todo para que nosotros utilizamos el pasado.
para relatar cosas que ya hicimos, ¿verdad? Contar anécdotas, de repente algún accidente, contar una historia de nuestra vida, pero en pasado, o de repente acciones que hemos hecho en el pasado, ¿ok? Entonces recuerden, si vamos a hablar del pasado, utilizamos verbos en pasado. Porque, por ejemplo, nos hemos olvidado acá ya nuestro verbo en pasado en lo que está en azulcito, ya hemos cambiado la intención, ya hemos cambiado el tiempo verbal. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más no debe suceder? Recuerden acá, si estamos utilizando un verbo en pasado, para absolutamente todas las personas va a ser el mismo. Es decir, no va a haber esto, ¿ok? De repente me lo agregan así una S porque se han quedado en tiempo presente, o de repente por ahí le han agregado una ING. Ojo, recuerden, no agregamos nada, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Recuerden que el verbo en pasado para todas las personitas, todos van a utilizar el mismo, ¿ok? Eso no hay que olvidarlos. Muy bien, entonces ahora sí nos podemos ir con los ejemplitos. A ver, a ver. A ver, muy bien, acácito tenemos ya los ejercicios. Presten atención, ¿ok? Muy bien, ¿qué vamos a hacer acácito? Presten atención. Yo les voy a indicar un verbo y ustedes van a decirme cuál es su pasado, ojito, ¿ok? Muy bien. A ver, empezamos primero con el verbo go, ¿ok? El verbo go. A ver, ustedes me mencionan por el chat del Meet, ¿cuál es el pasado del verbo go? A ver, recordemos que go es un verbo irregular, ¿verdad? Es un verbo irregular. Ya, muy bien. Ajá, muy bien. Verbo go en pasado es went. Ajá, muy bien, excelente. Ok, presten atención. Ahora vamos con el verbo finish. Truquito acá. Verbo finish es regular. ¿Ok? Verbo finish es regular. Entonces, ¿cómo sería en tiempo pasado? A ver, vuelvo a repetir. El verbo finish es un verbo regular. Entonces, ¿cómo sería en pasado? Ajá, muy bien, ¿no? Le adicionamos la E. Excelente. ¿Ok? Continuamos acá. Vamos con otro, vamos con el verbo love, ¿ok? Muy bien, el verbo love también es un verbo regular, ojito, ¿ok? Es un verbo regular, entonces, ¿cómo nos quedaría para tiempo pasado? Ajá, muy bien, ¿no? Adicionamos, ya tiene acá el E, que le falta la D nomás, ¿sí o no? Muy bien, entonces, así quedaría, ¿ok? Facilito, ¿verdad? Muy bien, vamos con otro verbo. Acá tenemos el verbo eat. A ver el verbo eat, ¿cómo es en tiempo pasado? Ajá, muy bien, ¿no? Es ate. Muy bien. Continuamos. Vamos con el siguiente. Vamos con el verbo watch, ¿ok? El verbo watch es regular, ¿ok? El verbo watch es regular. Entonces, ¿cómo nos quedaría para tiempo pasado? A ver cómo nos quedaría nuestro verbo watch en tiempo pasado. Ajá, muy bien. Recuerden que para pasado agregamos en los regulares ed, ¿verdad? Ok, recuerden, debe tener ed al final. Ok, muy bien, continuamos con otro. Acá tenemos el verbo estar. El verbo estar también es un verbo regular, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría para pasado? A ver, ustedes me comentan por el chat del Meet. Ajá, muy bien, ¿no? Adicionamos el ed en la parte final. Muy bien. Continuamos. Vamos con otro verbo, ¿ok? A ver acá. Vamos con el verbo have, ¿ok? El verbo have es irregular. A ver, ¿cuál de estas alternativas en blanco que nos queda podría ser? A ver, aquí vuelvo a repetir. El verbo have es irregular. A ver, ¿cuál de ellos podría ser de los que tenemos ahí en blanquito? Ajá, muy bien, sería had, ¿ok? Had. Muy bien, continuamos. Vamos con el siguiente. Vamos con el verbo invent. Ok, el verbo invent es un verbo regular. Entonces, ¿cómo nos quedaría para pasado?
Ajá, muy bien, ¿no? Adicionamos al finalcito lo que es ed. Ajá, muy bien. Continuamos acá. Vamos con el verbo drink, ¿ok? El verbo beber. El verbo drink es irregular. Entonces, ¿cómo nos quedaría para el tiempo de pasado? ¿Cuál de estas dos sería? A ver, viendo. Ajá, muy bien, ¿no? Deduciendo el que más se parece, ¿no? Más o menos en palabritas. Que hablamos de drank. Y el último, que did, su pasado sería did. ¿Ok? De esa manera. Ok, muy bien. Recordemos acá un repasito. A ver, recuerden que cuando hablamos de nuestras oraciones en pasado, la estructura es la siguiente. Sujeto, ¿ok? Verbo en pasado y por último el complemento, ¿ok? Recuerden que si hablamos del pasado, nuestro verbito debe estar en pasado, ¿ok? Eso hay que recordar, no se olvide. Ya, muy bien. Acá vamos a continuar con más verbos, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos en el primerito de acácito, voy a resaltarlo, tenemos el verbo help, ¿ok? El verbo ayudar. El verbo help es regular, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería en tiempo pasado? A ver, ustedes me comentan. El verbo help, ayudar, es regular. ¿Cómo nos quedaría entonces? Ajá, muy bien, ¿no? Adicionamos el ed al finalcito. Muy bien. Ahora vamos con el verbo wash, ¿ok? El verbo wash también es un verbo regular, ¿ok? El verbo wash. A ver, verbo wash. ¿Cómo nos quedaría entonces en tiempo pasado? A ver, el verbo wash. ¿Cómo sería? ¿Qué agregamos? El ed, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Ahora vamos con el verbo vivir, ¿ok? El verbo live, ¿ok? Vivir, que también es un verbo regular, ¿ok? El verbo regular. ¿Cómo nos quedaría entonces si es regular? Ajá, muy bien, ¿no? Al finalcito con ed, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Vamos con el verbo llegar, ¿ok? El verbo arrive, que también es regular. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro verbo arrive si es regular? Facilito, ¿no? Easy peasy, facilito. Le agregamos la D nomás, ¿no? Porque ya tiene la E. Buscamos arrive, ¿ok? De esa manera, sencillo. Ok, continuamos. Caramba, Santiago. Ok, presten atención. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Presten atención. Acá nosotros tenemos el verbo break, ok, el verbo romper, terminar una relación. Pero presten atención, el verbo break es irregular. Entonces, si sabemos que es irregular, ¿cuál de ellos sería su pasado? A ver, ustedes coméntenme por el chat del Meet. Vuelvo a repetir, el verbo break es irregular. Entonces, ¿cuál de ellos sería? Ajá, muy bien, ¿no? Letter B. Ajá, muy bien. Excelente. Continuamos. Vamos con el verbo construir, ¿ok? El verbo build. El verbo construir es irregular, ¿ok? Ojo, vuelvo a repetir. Verbo construir, verbo build es irregular. Entonces, ¿cuál de ellos sería su pasado? A ver, ustedes coméntenme por el chat. A ver si tenemos el verbo build, construir, que es irregular. ¿Cuál de ellos sería? Ajá, muy bien, ¿no? Excelente. Ya se han dado cuenta el truquito, ¿no? Facilito identificar. Continuamos acá. El verbo stop es un verbo regular, pero presten atención. En acácito la regla de algunos monosílabos nos dice que la consonante última que vemos se va a duplicar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de ellos sería? ¿Letter A o letter B? Ajá, muy bien, letter A. Ajá, muy bien. Recuerden, son solamente en algunos monosílabos, no son en todos lo que se cumple, ¿ok? Muy bien, excelente. Ahora vamos con el verbo go, ¿ok? Verbo go es irregular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería en tiempo pasado? Sería letter A o letter B, ¿ok? Verbo go es irregular. Ajá, muy bien, ¿no? Buen, excelente. Continuamos, vamos con el verbo drink, el verbo beber, ¿ok? El verbo drink es
irregular, ¿ok? Verbo drink es irregular. Entonces, ¿cómo sería en tiempo pasado? A ver, sería letter A, letter B, ¿cómo sería? A ver, si estamos hablando de que drink es un verbo irregular. Ajá, muy bien, ¿no? Letter B. Ajá, muy bien. Continuamos. Ya habíamos visto el help, ¿verdad? Ya. A ver, help. ¿Cuál de ellos será? Ya habíamos visto anteriormente, ¿no? A ver si acuerdan. ¿Cuál de ellos era en tiempo pasado? Hace poquito no me hicimos, a ver. Ajá, muy bien. Sigan está atentos. Excelente. Hablamos letter A. Ok, continuamos. Vamos acá con el verbo catch. Ok, presten atención. El verbo catch, atrapar algo, coger algo, es un verbo irregular. Entonces, ¿cómo sería en tiempo pasado? A ver, ustedes me comentan. Vuelvo a repetir el verbo catch. Es irregular. Entonces, ¿cómo sería en tiempo pasado? A ver, ¿cuál de ellos sería? Ajá, muy bien, letter A. Ajá, muy bien. Gracias por sus respuestas. Continuamos. Vamos ahora con el verbo meet, el verbo conocer, tener una reunión. El verbo meet es un verbo irregular. ¿Ok? Es un verbo irregular. A ver, ¿cuál de ellos podría ser? Ojo, este no cumple la misma regla que el red. Ah, no cumple la misma regla. Ya les doy una pistita. Entonces, ¿cuál de ellos sería? ¿Ok? El verbo meet es irregular, pero no cumple la misma regla que el red. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de ellos sería? A ver, coméntenme a ver ustedes por el chat. A ver cómo nos quedaría, cuál de ellos sería. Si no cumple la regla del red, pero es irregular, este, ¿verdad? Ya, muy bien. Continuamos. A ver, acá tenemos read. ¿Cómo sería en pasado? A ver, eso sí hemos practicado, ¿no? Muy bien, letter A, letter B. Ajá, muy bien, ¿no? Este sí. Ya sí, sí sabemos. Excelente. ¿Ok? Presten atención. Acá hablamos del can. El can es irregular. ¿Ok? El can es irregular. Entonces, ¿cuál de ellos sería? Letter A, letter B, letter B. Excelente. Continuamos. Tenemos el verbo come. El verbo come es irregular también, pero no cumple la regla del red. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de ellos sería? Ajá, muy bien. Aquí ya están atentos. Ajá, muy bien. Excelente. Ok, presten atención. Vamos a hablar del cut, cortar algo o cortar también otra cosa. Oye, a ver chicos, si hablamos del cut es irregular, pero sí cumple la regla del red. ¿Ok? Ujú. A ver, vuelvo a repetir. El cut, cortar, es irregular, pero sí cumple el mismo caso del red. Entonces, ¿cuál de ellos sería? Ajá, muy bien, letter B. Ahora vamos con give, ¿ok? Dar algo. Entonces, give es irregular, ¿ok? Give es un verbo irregular. Entonces, ¿cuál de ellos sería en tiempo pasado? A ver, ¿cuál de ellos sería? Ah, muy bien, ¿no? Letter B. Excelente. Continuamos. Vamos con el verbo study, ¿ok? Verbo study es regular, ¿ok? El verbo study es regular, es un verbo regular. Entonces, ¿cuál de ellos sería? Ah, recuerden, ok, recuerden, si acá ven Y, esa Y la desaparecemos y reemplazamos con una I, ¿verdad? Eso hay que olvidarnos. Muy bien. Y por último, vamos con nuestro verbo live. En este caso, el live es un verbo irregular, ¿ok? El live es un verbo irregular. Entonces, ¿cuál de ellos sería? Letter A, letter B. Ajá, muy bien, sería live. Ok, vamos a estar practicando algunos, entonces, ¿ok? Muy bien, excelente. Vamos a ir ahora con más ejercicios. Esperamos un ratito que cargue. Muy bien. A ver, acá tenemos el verbo finish. A ver,
Y hemos practicado bastante los verbos, ¿ok? A ver, verbo finish, estamos volviendo a ver. ¿Cuál es su pasado? A ver, ¿será finishes, finishing o será con ed? A ver, ustedes coméntenme por el chat del Meet. ¿Cuál de ellos será lo correcto del verbo finish en tiempo pasado? A ver, los leo. A ver, ¿cuál de ellos será? Ok, despuesito les comparto, ¿ok? Ya, muy bien. A ver, primero la respuestita. Ajá, letter C. Ok. Continuamos, vamos con otro verbito. Acá hablamos del verbo start. Ok, el verbo start. ¿Cómo hacer en tiempo pasado? ¿Será starting, started, starts? ¿Cuál de ellos será? A ver, ustedes me comentan por el chat, a ver. Letter B, ok. Ok, vamos acá, vamos con el verbo stop. Ok, stop. Entonces, ¿cómo será en tiempo pasado? A ver, ¿será letter A, letter B o C? Que habíamos visto anteriormente, ¿no? Les había explicado que este de acácito sufría algo, un cambio especial, porque stop sí es regular, ¿verdad? Pero había un cambio, alguito más se agregaba. A ver, ¿se acuerdan cuál era? Ajá, muy bien, ¿no? Double P. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos con el verbo answer, contestar. Entonces, ¿cómo sería en tiempo pasado? A ver, ustedes me comentan por el chat del Meet, recordando que answer es un verbo regular, ¿ok? Vuelvo a repetir, answer es un verbo regular. Entonces, ¿cuál de ellos sería? Letra A. Ah, muy bien. Continuamos. Ahora vamos con otro verbo. Vamos con el verbo ask. Aquí el verbo preguntar. El verbo ask es un verbo regular. Entonces, ¿cuál de ellos sería? A ver, hablamos del verbo ask. Ok, es un verbo regular, ojito. Ok, entonces, ¿cómo sería en tiempo pasado? Ujú. Ok, recuerden que el verbo ask no le pasa lo mismo que el stop, ok, por si hay dudas. No le pasa lo mismo. Ok, es distinto. Ajá, muy bien. Ok, letter C. Ok, ahora vamos con fall, caer, ok, o también puede ser enamorarse, dependiendo del caso. A ver, acá tenemos el verbo fall. El verbo fall es un verbo irregular, ok, es un verbo irregular. Entonces, ¿cuál de ellos podría ser en tiempo pasado? ¿Cuál de ellos es la alternativa correcta? A ver, ustedes me comentan por el chat. ¿Cuál de ellos será? Letter sí, a ver, vamos a comprobar. Ajá, excelente, sí está bien. Continuamos con el siguiente. Ok, vamos con el verbo tocar, pero ojo, tocar una puerta. Knock, knock. Ok. Entonces, el verbo knock es un verbo regular. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vuelvo a repetir, el verbo knock es un verbo regular. Entonces, ¿cuál de ellos sería la respuesta correcta? A ver, ustedes me comentan por el chat del Meet, los voy leyendo. A ver, letter A, a ver, vamos a verificar. Ajá, está correcto. Continuamos, ok, vamos con el verbo drop, ok, es dejar caer algo, o también puede ser, ¿no? Me tropecé con algo, también puede ser, no más que todo tropezar en este caso, ok. El verbo drop es un verbo regular, ojito, es un verbo regular, ok. Recuerden, es un verbo regular, pero cumple el mismo caso que el stop, ok. Le pasa lo mismo que al stop. Entonces, ¿cuál de ellos sería? A ver, el verbo tropezarse con algo para caerse ahí, ¿ok? El verbo drop es regular, pero le pasa lo mismo que al stop. Entonces, ¿cuál de ellos sería? Letter B. Ajá, muy bien. ¿Ok?
Vamos con el ring. Sonar un celular, ojito. El verbo ring es un verbo irregular, ojito. Irregular. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de ellos sería? ¿Cuál de ellos podría ser? A ver, ustedes comenten. A ver si estamos hablando de un verbo que es irregular. ¿Cuál de ellos será? Letter B. Ok, vamos a verificar. Ah, muy bien. Ok, ahora vamos con el verbo call, el verbo llamar. Ok, pero para llamar por teléfono. Ok, entonces hablamos de un verbo regular. El verbo call. Entonces, si es regular, ¿cómo nos quedaría en tiempo pasado? A ver, ustedes me comentan por el chat. A ver cómo nos queda nuestro verbito. Letter B. A ver, vamos a verificar. Ajá, sí es correcto. Ajá, muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos con el verbo sí, el verbo ver. El verbo sí es un verbo irregular, ¿ok? Es irregular. Entonces, ¿cuál sería su verbo en pasado? A ver, ustedes me comentan por el chat. Si hablamos del verbo sí, ¿cómo sería en pasado? Letter sí. A ver, vamos a verificar. Ajá, es correcto. ¿Ok? Este de acá ya habíamos visto anteriormente. Verbo break. ¿Ok? ¿Cómo es en pasado? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo era el verbo break? En pasado. Ajá, muy bien, no sé si están atentos. Letter A. Broke. ¿Ok? Continuamos, acabamos con el verbo oír, ¿ok? El verbo hear. En este caso, el verbo hear es irregular, ojito, es irregular. Entonces, ¿cuál de ellos sería? ¿Sería letter A, letter B o letter C? Letter C. Ahora vamos a verificar. Ahí está correcto. Continuamos, ¿ok? Este ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? El verbo come. A ver, ¿cuál sería su verbo en pasado entonces? Ya lo habíamos visto anteriormente. Ujú, ajá, ya está bien. Letter B, ok, es correcto. Ok, lo mismo ya habíamos visto arrive. Creo que vimos dos veces, creo, antes, creo. A ver, ¿cómo es el verbo arrive en tiempo pasado? Ajá, muy bien, ¿no? El verbo arrive es regular. Muy bien, excelente. A ver. Ahorita vamos a hacer el quizzes, ¿ok? Pero por favor presten atención. Recuerden que cuando nosotros vamos a hablar del tiempo pasado, no se olviden qué cosa debe tener nuestra oracioncita. Debe tener un sujeto, nuestro verbo en pasado y por último el complemento. Por favor, no se vayan a olvidar eso. Recuerden que si hablamos en pasado, utilizamos verbos en pasado, ¿ok? Eso no hay que olvidar. Muy bien, entonces ahorita voy a activar el quiz y me dan un ratito. Recuerden que el quiz solamente es un repasito de lo que hemos aprendido o hemos visto hoy, ¿ok? Es para ver si hemos entendido nada más. Ojito, no es examen, ¿ok? No es examen. Los que gusten podemos acceder al quiz. Como les digo, es un repasito nada más. No es examen, de esto no hay nota, ¿ok? De esto no hay nota, solamente es para ver si hemos entendido el tema del día de hoy. Nada más, ¿ok? Entonces no hay que asustarse. A ver, esperamos un ratito, está cargando la página. Ok, me da un ratito, está cargando ahora el Google Meet. Ajá, muy bien, Ginette, exacto. Los verbos irregulares cambian totalmente su escritura, ¿ok? Cambian radicalmente. ¿Ok? Recuerden que los verbos regulares, ¿qué cosa era? ¿Cómo lo identificábamos? Que acaban en ed, ¿verdad? De esa manera, ¿ok? Recordemos, los irregulares son como aquellas personitas, así puede decirlo, ¿no? Que son muy cambiantes. No hay una manera de repente de decirlo, no es así, no, son recontra cambiantes. Así hablamos de los irregulares, ¿ok? Recuerden, los irregulares cambian totalmente, ¿ok? A ver, de nuevo hacemos un repasito, ¿ok? Antes de darle play al quiz, ¿ok? Recuerden acá.
Vamos a hablar de los regulares, ¿ok? Vamos a darle una última chequeadita, ¿ok? Recuerden, los verbos regulares, ¿cómo identificamos que estén pasadito? ¿Por qué acaban en ed? Mira acá, cried, ed al finalcito. ¿Qué más? Por ejemplo, acá en study, ¿cómo sabemos que está en pasado y que es regular? Porque acaba en ed, ¿ok? Recuerden el truquito. Acaba en ed, sabemos que está en pasado y es un verbo regular. Pero ¿qué pasa? Los irregulares, ¿qué son? Los irregulares son rebeldes, ojito. Son rebeldes. Es totalmente escritura distinto. No hay manera de identificarlos o agruparlos como en el regular, ¿verdad? Acá, ojito, acá son rebeldes, son distintos. Cada uno tiene su peculiaridad, son distintos. Entonces recuerden, la recomendación que yo les había dado era de que estos de acá sí o sí nos tenemos que aprender, ¿ok? Vamos a hacer un esfuerzo extra, ¿ok? Recuerden, los regulares, ¿cómo identificamos? Porque tiene ed, ¿ok? Si solamente en caso de los irregulares, ojo, solamente los irregulares queda memorizar. No hay de otra, porque no hay manera de identificarlos, ¿no? Como en el regular. En el regular sabemos que es regular, porque cabe en ED, ¿verdad? De esa manera sí. Pero en los irregulares no pasa. Entonces ahí vamos a tener que hacer un esfuercito extra, ¿ok? A ver, por favor, los que desean, vamos ingresando el quizzes. Estoy enviando un enlace. A ver, vamos a ver cuántos somos. A ver, por el momento somos 39 participantes, ¿ok? Vamos a esperar que lleguemos a 50, ¿ok? Llegamos a 50, entonces le damos play. Esperamos que dos personitas, bueno, uno más de una. Ok, ya somos. Recuerden que mientras hacemos el quiz, el micrófono va a estar apagado. El quiz solamente va a durar alrededor de 6 minutos, nada más. Cortito va a ser, ¿ok? Entonces, atentos al quiz.
ya no vamos a poder ingresar. Ya es tiempo, ¿ok? Entonces vamos a revisar cómo le fue en el quizzes, ¿ok? ¿Cómo les habrá ido? A ver, dice que la clase ha hecho un 73% bien, ¿ok? Vamos a revisar las preguntas. Ok, muy bien, presten atención. Para este caso, nosotros primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descartar. Recuerden, la regla del pasado es que nuestro verbo debe estar en pasado, ¿verdad? Entonces, primero descartamos aquellos que no estén, ¿ok? Acá, estos no están, ¿ok? Muy bien, acá tengo worked y played. Otros pues es trabajé, el otro pues es jugué, ¿no? Pero si hablamos de ella en un banco hace 2 años, ¿qué va a hacer en el banco? Jugar, no creo, ¿verdad? ¿Qué cosa va a hacer? Trabajar, ¿verdad? Trabajó. Entonces sería acá la tercera. Continuamos. Lo mismo en este caso. Recuerden que si estamos hablando del pasado, nuestro verbo debe estar en pasado. Entonces, este de acá está en presente, este también está en presente y el último también está en presente. El único que está en pasado, ojito, como yo les había indicado, es la primera alternativa. Recuerden, el truco es identificar cuál de ellos está en pasado. Si ustedes ven en presentes, está mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tiempo en pasado, ¿verdad? Recuerden que para el pasado utilizamos verbos en pasado. Ok, muy bien. Acá nos decía el verbo cook en pasado, por si hay dudas. Si vemos cook, tiempo presente, tampoco. Este de acá tampoco. Y la última tampoco, ¿verdad? La única que esté en tiempo pasado viene a ser este de acá. ¿Por qué, Miss? Habíamos dicho que si acaba en ed, nos indica que esté en pasado, ¿verdad? Pero que es regular. Ojito, este de acá es regular. Eso nos indica la ed. Continuamos. En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a descartar aquellos verbos que estén en tiempo presente, ¿ok? Y es la tercera opción. Es el único que está en tiempo presente. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a leer la oración. Dice, I an apple yesterday. Presten atención. La palabra clave es una manzana. Yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con esa manzana? Con la manzana cocinaremos. Podría ser, tal vez, ¿no? Compraremos una manzana. En este caso no va. ¿Por qué? Aquí estamos hablando del verbo comprar. El verbo comprar es un verbo irregular. Entonces, este de acá no puede ser la alternativa. ¿Qué vamos a hacer con la manzana? El más coherente de acá es comer la manzana, ¿no? Comí en tal caso, ¿no? Comí una manzana ayer. Entonces vemos ahí, ¿no? ¿Cuál de ellos es? Recuerden que nuestras oraciones deben ser coherentes. Por ejemplo, yo no puedo decir yo me comí una refri, ¿verdad? Ojo, uno puede decir, por ejemplo, otro, yo me comí un camión, tampoco, ¿verdad? Si se dan cuenta, esas oraciones no tienen casi sentido, son un poco alocadas. Entonces recuerden qué cosa, nuestras oraciones también tienen que tener sentido, no le podemos poner cualquier verbo al azar, sino que también debe tener sentido. ¿Ok? Entonces recuerden eso, mucho cuidado, con cuidado que pongan yo me comí una televisión, me comí una radio, entonces recuerden eso no tiene sentido. ¿Ok? Nuestras oraciones deben tener sentido, cuidadito con eso. Muy bien, en este caso hablábamos del verbo dormir, ¿ok? Entonces buscamos, eliminamos aquellos que estén en presente. El primerito de acá recuerden que eso no es, ¿ok? Acá tampoco, porque así es su pronunciación, ¿no? Sleep, su pronunciación. Ese no, no queremos la pronunciación. Piden pasadito. Si vemos acá sleep, está en tiempo presente y tampoco es. El único que le da es este de acácito, ¿ok? Ese de ahí. Muy bien, y acá hablamos del verbo read. A ver, no se ve. A ver, por favor me confirman, a ver, por el chat. Realmente no se ve, sino para volver a compartir. A ver, Carmen me dice que no se ve. A ver, por favor, queridos participantes, me confirman, ¿realmente no se ve o es el internet de repente? A ver, si no, para volver a compartir.
Ah, ya, sí se ve, ok, ok, ya, muy bien. De repente el internet puede ser, ¿no? Ya, ok, muchas gracias. Ok, entonces, continuemos. Aquí estamos hablando de red, ¿verdad? Recordemos que el casito del red es especial, nuestro red, ¿no? Porque nuestro red, su escritura tanto en tiempo presente como pasado es lo mismo, eso hemos indicado bastantes veces, ¿verdad? Es lo mismo. Solamente qué cosa cambiaba en el red, la pronunciación, ojito, ¿no? En tiempo presente es read, en pasado es red, ¿ok? Pero la escritura en ambos casos es igualito. Entonces es la tercera. Continuamos, vamos con el verbo run. Nos pedía en tiempo pasado, ¿ok? Vemos acá. La primera no es porque no cumple lo mismo que el red, ¿verdad? No cumple. Este de acá tampoco, porque sabemos que run es un verbo irregular. No cumple. Y tampoco puede ser la última. La única que queda es esta de acá. ¿Ok? Atentos. Ahora vamos con el verbo eat. Ok, muchas gracias por confirmar. Acá vamos con el verbo eat. Lo mismo, ¿no? Recordemos, verbo eat es un verbo irregular, ¿verdad? Cambia totalmente su escritura. ¿Ok? Recuerden acá. Eat es en tiempo presente. No. Drank ya viene a ser otro verbo. Viene a ser beber en pasado. Y acá está drink en tiempo presente. Y ese no queremos en tiempo presente, queremos en pasado, este de acá, la primera alternativa. Muy bien. En este caso, nosotros para elegir el verbo correcto, ¿qué cosa teníamos que hacer? Mirar la imagen, ojito, teníamos que mirar la imagen. ¿Ok? Eso ya nos da bastante información. Vamos a hablar de jugar, ¿verdad? Pero ¿en qué tiempo? En pasado, ¿verdad? En pasado. Entonces aquí la respuesta correcta era este de acá. ¿Ok? Si no falló nadie. Todos hicieron correctos ahí. Ahora vamos a casito. Recuerden, primer pasito nosotros descartamos todo verbo en presente. Y tenemos acá dos. Tenemos have y has que están en tiempo presente. Los descartamos. ¿Ok? Muy bien. Nosotros estamos hablando del verbo ahorita de have. ¿Ok? Este es en el tiempo presente. ¿Ok? Have es un verbo irregular. Ya habíamos practicado acá unos dos ejercicios, creo que hicimos de have. El verbo have es irregular, entonces no puede ser la tercera opción. Solamente nos queda had. ¿Ok? De esa manera. Continuamos acá. Primer paso, si tenemos imágenes, hay que usarlo, hay que mirarla, hay que darle una vistita ahí. Primer paso, recuerden chicos, aparte de mirar la imagen, hay que descartar todos los verbos en presente, ¿ok? Descartamos ellos al toque. Acá tenemos go y goes, descartamos tiempo presente, esos no queremos, queremos verbos en pasado, ¿ok? Verbos en pasado. Pero vemos qué está haciendo acá, se ha ido a la cama, ¿verdad? Muy bien, es decir, estamos hablando del verbo go en tiempo pasado, ¿ok? Verbo go en pasado es went, ¿ok? Porque es irregular. ¿Ok? Eso no hay que olvidarlo. Continuamos acá. Lo mismo. Hay que descartar todos los verbos que están en tiempo presente. Acá tenemos uno, acá otro. Descartamos esto. Y ahora vemos más. ¿Qué más? Presten atención. Hemos dicho que si hablamos del pasado, utilizamos verbos en pasado. También descartamos la última. ¿Por qué? Porque recuerden, si estamos hablando de cleaning, estamos hablando de limpiando. Es un verbo que está sucediendo en este momento. Y no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de pasado, ojito. Entonces nos quedaría la primera opción. De esa manera. Muy bien, continuamos con el siguiente. Recuerden, primer pasito, eliminamos todos los que están en presente, ¿ok? Entonces acá tenemos das. Lo eliminamos porque ese está en presente. No queremos eso, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí, procedemos a ver la imagen. ¿Qué más? A ver la oración. ¿Qué vemos que está haciendo? Está haciendo su tarea, ¿verdad? Hacer. Hablamos, es decir, del verbo do. ¿Ok? Acá tenemos nuestro verbo do. El verbo do. Ojito. Recuerden que when no puede ser porque when es de go. Ahí no va. Entonces acá nosotros tenemos el verbo do, ¿ok? En pasado, ¿ok? Recuerden que el verbo do es un verbo irregular, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta acá es el did. Vamos con otro.
Recuerden, primer paso, recuerden, estamos hablando de pasado, eliminamos todo verbo que esté en presente o en otro tiempo. Por ejemplo, acá vamos, take está en presente, takes en presente, taking, presente continuo. Entonces, eliminamos esos tres porque no están en pasado. El único que está en pasado es took, el único, ¿ok? De esa manera nosotros descartamos rapidito. ¿Ok? Ahí está el truquito. Y acá tenemos el verbo cry. Ahí sí, casi la mayoría hizo bien, ¿ok? Muy bien, cried. Muy bien, ahí sí la mayoría latino. Muy bien, queridos participantes. Entonces recuerden acá, último repasito, ¿ok? A ver acá. Recuerden si hablamos del tiempo pasado, ¿qué cosa debe haber en nuestra oración? Nuestro verbo en pasado, ¿ok? Eso es lo principal que debe estar en nuestra oración, ¿ok? Siempre debe estar presente ahí, ¿ok? Muy bien, entonces nos vamos a despedir con esta oración para el alma que nos dice, Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a ustedes, queridos participantes, por estar acá en nuestras clases en vivo del tecnológico, por estar presente más que todo en el curso, ¿no? De inglés básico A2. Recuerden que el día de hoy es nuestra última sesión de clases. El día de hoy ya cerramos curso, ojito, ¿ok? Entonces, muchas gracias por ser partícipes. Esperamos que el curso ha sido de provecho para ustedes. Recuerden que si de repente hay una consulta, alguna duda de repente que no haya quedado claro, aún hay minutos que ustedes pueden hacerlo, formularlo, ¿ok? Sí, recuerden, el día de hoy acaban nuestras clases, ojito. El día de hoy es nuestra última clasecita de inglés básico A2. A ver, si de repente hay una consulta o duda, podemos aprovechar estos minutitos, de repente, si hay consultitas, para hacerlo por el chat, ¿ok? Recuerden, el día de hoy culmina el curso, el día de hoy termina, va a ser nuestra última clase de inglés básico A2, ¿ok? Entonces, ¿qué se les recomiendo a ustedes siempre? Si ustedes quieren seguir aprendiendo más, de repente repasar más, reforzar lo que ya sabemos, nosotros tenemos en nuestra página del ITEC, tenemos ahí cursitos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿qué le sigue del básico A2? Le sigue el intermedio. Después del intermedio, el avanzado, ¿ok? Entonces, si ustedes gustan, pueden inscribirse en los cursos posteriores que les siguen, ¿ok? Muy bien. Recuerden que el día de hoy es nuestra última clase, ¿ok? El inglés básico solamente hay hasta el 2 nada más, ¿ok? Solamente son dos divisiones, nada más, ¿ok? Inglés básico A1 y el A2, y después del A2 continúa el intermedio, ¿ok? Muy bien, recuerden la última clase. Si no se preocupen, para aquellos que quieran las clases de intermedio, la señorita también les va a enviar los enlaces de inscripción. A ver, para el siguiente curso ya es con otra Miss, ¿ok? Es con otra Miss. Ok, más bien, muchas gracias por participar a ustedes, por su tiempo. Espero que haya sido de su agrado y de buen provecho. Ok, muy bien, entonces ya le doy pase a la señorita coordinadora, ok. Muchas gracias por participar en el curso. Muchísimas gracias, maestra Andrea, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra última sesión de clase. Querido participante, el examen ya se envió a su grupo de WhatsApp. Usted tiene habilitado desde el día de hoy hasta el día domingo para que pueda realizar su examen. Si usted ya está listo, ya puede realizar. Si no está listo, estaré enviando el video de la clase para que usted pueda visualizar y así dé un buen examen. Hagamos un solo clic en el siguiente enlace.
Muy bien, los participantes que van a tramitar el certificado tienen estos beneficios: código QR y código único de registro. Primeramente, usted tiene que llenar sus datos correspondientes, su correo electrónico, sus apellidos y nombres. Por favor, tiene que ser en mayúscula su número de identidad si usted es de otro país, su carnet de extranjería, su número de celular. Contarán con 10 preguntas. Por favor, les recomiendo que lean bien. Una vez que usted haya respondido las 10 preguntas, se tiene que ubicar al final y solamente tiene que hacer un solo clic en enviar y ya se envió el examen. Usted puede ver su puntaje en ver puntuación. Si usted tiene una nota mayor e igual a 14, ya puede tramitar su certificado. Se puede comunicar con el siguiente número o con el siguiente enlace para su trámite correspondiente. Asimismo, ya envié el número de la oficina de certificación y el siguiente enlace para que usted pueda hacer su trámite correspondiente. Queridos participantes, ¿hay alguno de ustedes que son trabajadores independientes, son jubilados y quieren adquirir mayor conocimiento llevando nuestros cursos? Si usted desea contribuir con nuestra institución para continuar con esta hermosa labor, no todos tramitan su certificado, pero usted puede donar 1 sol, 2 soles, 3 soles. La voluntad de cada uno de ustedes. Se puede comunicar con el siguiente número o con el siguiente enlace. Asimismo, se han enviado los métodos de pago. Contamos con YAPE, que sale a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. Contamos con cuentas bancarias que sale a nombre de la licenciada Raquel Maijo Guaraca y con cuentas internacionales, PayPal y Western Union. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en inglés básico a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Querida participante, como vemos en la pantalla, es el certificado. Por ejemplo, va el logo de la institución, va una resolución, va sus datos de usted, el curso, su nota y la fecha de emisión. Va la firma del gerente, la firma de la directora, va todas las entidades que tiene convenio con nuestra institución y va el temario que hemos aprendido durante nuestras 2 semanas de capacitación y contamos con el respaldo por la Cámara Nacional de Comercio del Perú y contamos con el código QR. Querido participante, este código QR, las entidades contratantes, ellos cuentan con un escáner. Ellos lo escanean y directamente les mandan a nuestro sistema, donde usted o la entidad contratante podrá visualizar, por ejemplo, sus datos, el curso, su nota y la fecha de emisión y la duración. Mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para podernos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que contamos con un nuevo sistema. Todos los participantes que tramiten podrán descargar. Para ello, yo tengo que insertar mi número de mi DNI. Como dice, número de identidad. Solamente me tengo que ubicar aquí. Tengo que hacer un solo clic, no soy un robot. Hago un solo clic en ingresar. Muy bien, ya ingresé al sistema. Una vez que usted haya ingresado al sistema, podrá visualizar sus datos. Si tiene alguna consulta, duda, comuníquese con el siguiente número que vemos en la pantalla. Una vez que usted haya ingresado al sistema, podrá visualizar, por ejemplo, los cursos que usted ha llevado, podrá visualizar cuándo inició y cuándo finalizó el curso, podrá visualizar sus notas,
y podrá visualizar en qué estado está su certificado. Tal vez a usted le falta tramitar o tal vez usted ya tramitó. Una vez que usted haya tramitado, le va a filtrar emitido. Usted solamente tiene que hacer un solo clic. Hago un solo clic en descargar. Muy bien, ya se descargó mi certificado correspondiente, querido participante. Asimismo, invitarles a ser partícipes de estos cursos que estamos iniciando en el mes de febrero. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, les invito a suscribirse a nuestro canal para que usted pueda visualizar los videos que subimos. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana muy bendecido. Nos vemos en los próximos cursos. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares. Muchas bendiciones y muchos abrazos, queridos, estimados participantes. Si tienen alguna consulta, duda, me pueden estar consultando para poderlos ayudar. Muchas bendiciones y muchos abrazos, queridos participantes. Nos vemos en los próximos cursos.